Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amo que Hoy, otra nueva palabra en lengua náhuatl. La lengua que todo mundo debería hablar para conocer la cultura de México, de nuestro país y especialmente de algunas regiones del país, ¿verdad? Como siempre se los digo, en algunas regiones hablan la mayoría de las personas, en su mayoría adultos mayores, personas mayores son las que hablan esta lengua, que desafortunadamente con el paso del tiempo pues se ha ido perdiendo, ¿verdad? Ya que los niños van aprendiendo la lengua, el español, como lengua de uso cotidiano, por lo que la lengua materna se ha ido perdiendo. Pero pues con la idea de estos videos es que logremos que esta bonita lengua no se pierda por nada del mundo, que conozcamos cómo se dicen algunas palabras en lengua náhuatl de las diferentes regiones. Espero que por ahí también les estén poniendo en práctica tanto la de Guerrero como la de Puebla, que aquí un servidor es el que se encarga de compartirles, ¿verdad? Como siempre les decimos, no somos los expertos, no conocemos, no estudiamos nada relacionado a ello, por lo que por ahí quizá lleguemos a tener algunos errores, tanto gramaticales como fonéticos, porque les digo, no somos los expertos, sino que simplemente les compartimos lo que conocemos, digo, por la experiencia que tenemos, ya que ambos pertenecemos a una comunidad que habla esta lengua en particular. Como ya pudieron notar, igual ahí existe como algunas variantes, tanto en la forma gramática como en la forma fonética, a pesar de que es la misma lengua náhuatl, pero de una región en otro estado que la otra región de otro estado. Siempre han dicho que es importante conocernos de pies a cabeza, por lo que con esta serie de videos, ya anteriormente subimos un video en donde les hicimos una parte especial e importante de nuestro cuerpo, por lo que vamos a conocer otra parte que igual es de suma importancia para nuestra vida. Pues creo yo que es una parte muy importante, por la que gracias a ella nosotros podemos estar vivos, podemos respirar, tomar aire. Aunque desafortunadamente aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades pues la calidad del aire ha sido o es muy mala, pero pues gracias a esta parte del cuerpo pues podemos, les digo, podemos respirar y podemos seguir con vida. Ya saben qué palabra va a ser. Pero antes de continuar, suscríbanse al canal, denle like a la página de Facebook, síganos en Instagram, por ahí también subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Por ahí compártanlo, por ahí compártanlo con sus amigos, familia, seres queridos, con los que ustedes quieran. Exactamente, por ahí ya les dije la palabra que vamos a aprender el día de hoy. La palabra que vamos a aprender, o mejor dicho, la parte del cuerpo que vamos a aprender va a ser exactamente a cómo decir nariz en lengua náhuatl. Nariz en lengua náhuatl se dice yecatzol. Yecatzol es igual a nariz en lengua náhuatl de la región de Puebla. Como ya sabemos, por ahí en otras regiones puede ser completamente diferente o incluso puede significar otra cosa esa palabra. Pero en mi comunidad, nariz es yecatzol. Por aquí les voy a poner yecatzol. Nariz igual a yecatzol en lengua náhuatl de la región de Puebla, para que por ahí la pongan en práctica. Ya saben, es una parte muy importante de nuestro cuerpo, por la que podemos respirar, podemos estar vivos, podemos tomar aire, ya sea de calidad o no de calidad, que desafortunadamente, como ya se los digo, aquí en la ciudad no es tan buena, pero pues gracias a esta parte del cuerpo pues podemos respirar, ¿verdad? Por ahí también sale por ahí algo también que no es tan agradable, pero yo creo que todo lo que sea en nuestro cuerpo pues tiene su función. Pues sí, ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Los moquitos, esta parte que quizá por ahí sea un poco desagradable, pero que, como les digo, creo yo que tiene una función muy importante en nuestro cuerpo. Entonces, nariz en lengua náhuatl es yecatzol. Yecatzol igual a nariz en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y narices, si no me equivoco, es yecatzolme. Digo, es como las otras palabras que ya veníamos hablando, en donde solamente se le agregaba una palabra, no, o unas vocales para hacerlo como de manera en plural, para hablar de manera plural. Entonces, yecatzol igual a nariz
y yecatzolme, pues son narices. Igual por ahí si les dicen no metas las narices en no sé qué, algo por así es, creo que he escuchado que dicen, ¿no? Pues ya saben, no hay que meter el yecatzol en cosas que no nos importa, ¿verdad? Es mejor ahí quedarnos sin estar ahí pendientes de lo que le pase a la vida de las otras personas. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este corto video, pero muy importante, ¿verdad? Conocimos otra parte de nuestro cuerpo, como ya se los dije, la finalidad de esta serie de videos va a ser conocer cada una de las partes de nuestro chulo cuerpo. Vamos de poco a poquito, pero creo yo que es muy valioso conocer este tipo de palabras. Espero que les haya gustado, ya saben lo que tienen que hacer, compártanos, suscríbanse, denle like, síganos en Instagram, por ahí también compartimos este video para que no se lo pierdan en ningún momento. Esto ha sido todo, somos Mexicami.